Grupo ASIR presenta el programa de Fundación ASIR. Transmitimos lo más valioso de México. Continuamos, amigos, ustedes y nosotros transmitiendo lo más valioso de México. Este es el programa de Fundación ASIR. Yo soy Iñaki Manero y estoy ante una vista excepcional, verdaderamente envidiable del Valle de México y frente a un hombre que es sinónimo de la responsabilidad social, de la filantropía en México. Don Manuel Arango, muchísimas gracias por aceptarnos aquí en sus oficinas. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y para platicar de un tema, don Manuel, que a usted le apasiona, que es la filantropía, que usted probablemente pues fue el hombre que cambió las cosas, creó conciencia ante los empresarios en México sobre cómo regresarle a México lo que México nos ha dado. Bueno, realmente el cambiar las cosas es difícil decirlo porque la filantropía existe desde hace muchos siglos en distintas formas en México, ¿no? Quizá lo único que hice yo en mi momento y en mi época, pues es algunas innovaciones adaptadas al momento, pero pues la filantropía está grabada en la historia del ser humano cada día, es decir, con modificaciones y aprovechando todos los avances de la tecnología, pero gracias por el crédito, pero no merezco tanto. Gracias. ¿Cuándo se dio cuenta usted que había que hacer una diferencia? ¿Perdón? ¿Cuándo se dio cuenta usted que había que hacer una diferencia? La verdad es, me han hecho esa pregunta en algunas ocasiones, pero es difícil porque es un proceso, ¿no? No es una cosa que de repente está uno iluminado y dice, qué maravilla, acabo de descubrir la filantropía. No, es decir, va uno viendo el mundo en el que uno se desarrolla, el mundo que lo rodea a uno, y dentro de eso, pues, va uno viendo, obviamente, muchas cosas que nos gusta ver, se ven inequidades, muchas necesidades, y dentro de todo eso que uno ve de los dos lados, pues empieza el deseo de querer contribuir. Yo creo que el deseo de participar, de ayudar, creo que está en el ADN del ser humano. Lo que pasa es que a veces, es decir, a veces tratamos de suprimir ese ADN porque estruja de vez en cuando, ¿no? Pero es una parte de nuestro ser. ¿En dónde o cómo podemos recuperar el camino? ¿Cómo podemos acceder a ese ADN que menciona, don Manuel? Bueno, yo creo que muchas veces se inicia con un contacto. Puede ser un contacto de una persona, puede ser un contacto humano, puede ser un contacto de una obra, de un proyecto. Es decir, no sé, cada quien en la vida, en el curso de la vida, hay algo que nos toca, que nos impresiona y que nos induce a participar en ello. En mi caso realmente creo que yo entré por el lado del medio ambiente. Conocí a uno de los primeros biólogos mexicanos que había iniciado el Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables, que se anticipó a muchas organizaciones internacionales, el World Wildlife Fund, todo lo fundó mucho antes que ellos. Y él hablaba del problema del medio ambiente y tuve la suerte de conocerlo, se volvió una especie de mentor, aprendí mucho de él y me metí por el lado del medio ambiente y luego descubrí que unos pueden ser el medio ambiente, otros pueden ser la cultura, otros pueden ser la educación, la salud, la democracia, en fin, y ya me enganché por ese lado. En un país tan diverso como México, bueno, mencionó medio ambiente, pues tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados de maravillas, 11,000 kilómetros de litorales extraordinarios. ¿Cómo escoger en dónde empezar a ayudar? Pues yo creo que como todo en la vida, es decir, lo más efectivo es cuando uno encuentra una pasión. Claro, todos podemos hacer las cosas sin pasión, pero hay una gran diferencia y de descubrir esa pasión en qué está en el mundo del arte, está en el mundo de la naturaleza, está en la investigación, y cuando uno pues no la descubre, sino que más bien la pasión lo descubre uno, ¿no? Y eso ya cuando tiene uno una pasión por algo, el resto es mucho más fácil porque ya no se vuelve trabajo, sino que ya se vuelve algo que está uno deseoso de hacer, ¿no? Pero puede llegar por muchas rutas, digo, normalmente no es algo que anda uno en una búsqueda permanente, sino que hay una serie de factores que lo conducen muchas veces a uno. Nada más lo que hay que estar es receptivo a ello, tiene uno que tener
el deseo de encontrarse con eso, ¿no? Porque también puede haber el deseo de decir, yo no tengo tiempo para perder en esas cosas, ¿no? Estoy muy ocupado con otras. Entonces se cerró la puerta, ¿no? Entonces hay que estar abierto, hay que estar receptivo a eso que puede cambiar la vida de uno y de muchas personas. ¿Empieza en casa, don Manuel, esto? Pues en cierta forma sí. El ejemplo en casa con... Yo creo que en cierta forma sí, es decir, muchos educadores han dicho que los primeros 6, 7 años, 8 de la vida de una persona son significativos, ¿no? Para bien, para mal. O sea que indudablemente de algo de eso sí, pero no necesariamente que haya uno visto que todo el mundo en la casa practicaba la filantropía o la caridad o cosas, no necesariamente eso, pero que había un espíritu solidario, que había una preocupación por todo lo que le rodea a uno, un poco más allá de la preocupación personal de cada uno de los miembros de esa familia, ¿no? Que es algo más extensivo, ¿no? Debería ser materia en la educación, por la responsabilidad social, por ejemplo, la filantropía, materia desde la primaria. Yo creo que sí, o sea, yo creo que es realmente, bueno, ahora la palabra cultura se define bajo muchas formas, ¿no? Sí. Pero cultura realmente, para mí, es decir, es la respuesta que uno encuentra a la problemática que le rodea. Y alrededor de eso se va formando una cultura. Es decir, puede ser cultura del deporte, puede ser muchas formas de la cultura. Entonces yo sí creo que esto es algo que debe ser parte de la educación de las personas desde la infancia. Es decir, hacerlos conscientes de que todos, por el solo hecho de nacer y habitar en este planeta, tenemos una responsabilidad más allá de la personal, tenemos una responsabilidad con el mundo que nos rodea. Y el meter eso en la persona desde niño o desde joven, es más fácil que la persona actúe en esas condiciones. En este fenómeno de la aldea global, en este fenómeno en donde los medios de comunicación nos han hecho conocer cosas que están pasando a lo mejor en Singapur en este momento y de manera automática, se está estandarizando la conciencia de la filantropía, la conciencia del desarrollo de una mente solidaria. Bueno, yo creo que ese ingrediente que menciona de la comunicación, que es muy importante, Ajá. A veces para bien y a veces tiene sus problemas también, porque hoy en día realmente nos preocupa ya no nada más nuestro entorno más cercano. Hoy en día, por ejemplo, vemos cientos de miles de refugiados en zonas lejanas a nosotros, de otras culturas, pues es decir, quedándose en el Mediterráneo, es decir, en unas condiciones terribles, y ve uno violencia, guerras, infinidad de cosas que antes pues no nos enterábamos si es que ocurrían. Y eso tiene la ventaja de que nos hace muy conscientes del sufrimiento y de la injusticia que toca la puerta de muchas personas. El inconveniente que le veo es que llega un momento en que mucha gente puede sufrir una fatiga de decir, caramba, yo no me puedo preocupar de tantas cosas que están mal. Y entonces puede llevar también a lo contrario, a aislarse, a decir, yo no puedo ocuparme de todos los problemas, ¿no? Entonces, esta comunicación, bueno, para mí tiene más ventajas que desventajas, pero sí puede uno padecer de decir, ya no me cuentes más, ya no quiero saber más cosas malas, ¿no? Así lo dejaría. Este aislacionismo que menciona, sí. A lo mejor lo están padeciendo las nuevas generaciones, también otra vez volviendo al tema de la tecnología, están metidos en el celular, o están metidos en la tableta, están metidos en un mundo cibernético que a lo mejor está evitando ya el toque humano, el trato humano. Es un problema generacional entonces. Pues sí, pero yo no diría que es por el tema, digamos, de la comunicación, porque en la comunicación, como cualquier otra cosa, encuentra uno realmente lo que uno busca. Sí. Es decir, si uno quiere aislarse, no me importa qué traigo yo en mi celular, en mi iPhone, en mi iPad, si yo quiero aislarme, yo me puedo aislar en esa pequeña pantalla. Y me puedo aislar mejor quizá. Entonces, no es un tema de la comunicación, es un tema del pensamiento humano. Es decir, ¿qué quiero yo hacer
y cómo quiero utilizar las herramientas que tengo hoy en día para hacer que, pues para mi propio beneficio. A mí no me interesa otra cosa más que mi persona. Perfecto, la comunicación me aísla y puedo pasarla. Entonces, es decir, es una herramienta como cualquier otra cosa, depende más bien el uso que cada persona le da a esa facilidad que tenemos hoy en día de recabar cualquier información, y no tan solo eso, de transmitir cualquier información. Esa capacidad nunca la ha tenido el ser humano. O sea, si yo tuviera una frase genial, pues podría llegar a 1.000 millones de personas en segundos. Por supuesto, no la tengo y seguramente llegaría a 3 o 4, pero no es un tema o sea, el tener esa posibilidad, pues es como si cada uno de nosotros tuviera en su poder, digamos, la energía nuclear. Es de un poder extraordinario para transformar las cosas para bien o para mal, y depende del usuario. Entonces volvemos a la cultura, cómo educar a la gente a utilizar todo lo que tenemos hoy en día disponible para mejorar la condición humana, no para la propia satisfacción única de nuestro bienestar y bien ser. Esto nos daría un mayor sentido de responsabilidad entre tanta información que encontramos en los medios de comunicación y tanta cultura desechable, podríamos llamarlo así, porque llega tanta información que a lo mejor ya no sabemos cuál es la que nos puede convenir o cuál no. A una moda le sigue otra rápido, ya no le dejan al mundo reposar en la cultura existente, como sucedió en los 50, en los 60, en fin. Debe haber una inteligencia, o desarrollar una inteligencia para poder discernir con qué nos quedamos y qué desechamos, don Manuel. Bueno, se dijo la palabra correcta, responsabilidad, porque al final, es decir, una cosa son las obligaciones que las leyes nos marcan, y que bueno, si no las cumplimos, pues hay penas para ello, ¿no? Ajá. Pero queda un campo muy amplio, y ahí es donde interviene la parte de la responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿De qué me siento responsable? ¿De cumplir con la ley únicamente? Y lo demás, ahí termino. ¿O mi responsabilidad va más allá? Mi responsabilidad va más allá por preocuparme del entorno en el que vivo, de la condición humana, y ya no nada más en el que vivo. Cuando digo en el que vivo, pues el entorno del planeta, porque despertarse en las mañanas y ver que murieron 800 personas ahogadas en el Mediterráneo, con niños en brazos y todo, pues dice uno, bueno, yo no soy responsable del hecho, no soy responsable del hecho, efectivamente, pero sí tengo una responsabilidad de ver qué puedo yo hacer para atenuar todo lo que no me gusta, ¿no? Entonces, la responsabilidad lo lleva uno al compromiso, porque también puede uno sentirse responsable y no comprometerse a nada, ¿sí? Mea culpa, pero no voy a hacer nada. Y lo otro es, voy a hacer algo dentro de mi ámbito hasta donde yo pueda llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, responsabilidad, compromiso, como persona o como institución. La responsabilidad de una empresa, es decir, es distinto a su responsabilidad o la mía. La responsabilidad como una institución, de gobierno, privada, lo que sea, es algo que no lo marca la ley, es algo de carácter ético de cada uno de nosotros. Debe haber un punto de encuentro entre lo que uno piensa como responsabilidad y lo que piensa el otro, ¿no? ¿Dónde se encuentran estos dos formas de ver la vida? Pues muchas veces no se encuentran. Como toda la condición humana, muchas veces no se encuentra en ningún punto, porque es subjetivo, es decir, cuando hablamos, es decir, de temas como moral, como ética, como todo eso, es decir, hay parámetros, pero dentro de todos esos parámetros es difícil para mí calificar a alguien de responsable. Tiene que ser realmente irresponsable, y tengo que saber por qué es irresponsable. Está manejando en una zona de la ciudad de 60 kilómetros a 120 kilómetros por hora, pues es fácil, es una irresponsabilidad, ¿no? Esa es muy clara, pero dentro de todo lo demás, pues es un ámbito muy variable de calificar. Nosotros en el Centro Mexicano para la Filantropía sí calificamos a las empresas en el sentido de que les damos un distintivo como empresa responsable. Se lo tienen que ganar anualmente. Es difícil explicarlo en entrevista. Son 4 parámetros, y dentro de esos, cada uno de esos 4 parámetros hay unos 25 puntos a calificar, y todo eso se cuantifica, y después, si llega a un porcentaje, se otorga
Entonces, es una forma de calificar la responsabilidad, pero compleja, con muchos parámetros, y no personal, sino institucional. Medio ambiente, ética, en fin. ¿Nos permite hacer una pausa, don Manuel, y seguimos platicando? Le quiero preguntar, regresando, ¿cómo andamos en estas calificaciones los mexicanos, las empresas mexicanas? Estoy platicando con don Manuel Arango, presidente, fundador del Centro Mexicano para la Filantropía. Yo soy Iñaki Manero. Este es el programa de Fundación ASIR, transmitiendo lo más valioso de México. Continuamos. Continuamos, amigos, ustedes y nosotros, transmitiendo lo más valioso de México. Este es el programa de Fundación ASIR. Yo soy Iñaki Manero y sigo platicando con el contador, don Manuel Arango, fundador, presidente del Centro Mexicano para la Filantropía. Nos habíamos quedado, don Manuel, gracias por permitirnos seguir aquí en su oficina y seguir también disfrutando de esta vista maravillosa de la Ciudad de México. Al rato le pregunto, pues, ¿qué le motiva a ver esta, no? Con mucho gusto. Todos los días. Pero, ¿cómo andamos los mexicanos en estas calificaciones, los empresarios mexicanos? Bueno, yo creo que ha habido un enorme progreso en los últimos años, realmente en ese sentido. Nosotros iniciamos en el Centro Mexicano para la Filantropía el programa de responsabilidad social hace cerca de 15 años aproximadamente. Y lo iniciamos con, pues no recuerdo, 30 empresas que obtuvieron, y hoy en día nuestro problema realmente es entregar los distintivos y reunir a más de mil personas en un solo salón para recibirlos. O sea, creo que en ese sentido ha habido un enorme progreso por parte de las empresas. Ahora tenemos otra cosa adicional que estamos, es nuestro primer año, que se llama las empresas 1%. Y son las empresas que se comprometen a donar el 1% de sus utilidades antes de impuestos a la causa que ellos quieran, siempre y cuando sea una causa de beneficio general. Puede ser su propia fundación o otra. Entonces estamos innovando todo el tiempo y hemos notado por parte de las empresas una gran aceptación a cada día participar más en una responsabilidad que es totalmente voluntaria y que va más allá de las otras responsabilidades que tienen legales y laborales. O sea, amplían su criterio, quieren ser parte del mundo en el que operan, vivir en un mejor entorno. Y la empresa tiene talento, tiene recursos humanos, recursos económicos, y cuando eso se pone parcialmente al servicio de la sociedad, se pueden lograr muchas cosas. Y aparte también pues no sé la cifra, pero de la mayor parte de los trabajos en México, pues más de un 60%, si no es que un 70% los genera la empresa privada. Entonces quiere decir que muchísimos de los colaboradores de la empresa privada también pueden ser parte de estos esfuerzos como voluntarios en tareas que la empresa organiza y asume. Entonces creo que hay una riqueza enorme y que hay un progreso muy grande y que nos sentimos muy satisfechos de la participación de las empresas mexicanas. A veces lo legal se contrapone con lo que es justo, ¿no? También. ¿Entendemos ese concepto en México? Pues creo que se ha ido ampliando. Yo en mi juventud entendía que realmente nuestra función era básicamente cumplir con las leyes, ¿no? Lo cual sigue vigente. Pero hoy en día la empresa se ha dado cuenta que tiene que ser más allá de eso. La empresa se ha dado cuenta que el solo hecho de cumplir con las leyes no es suficiente, que cada día también los que buscan los servicios de la empresa están más enterados y tienen mayor simpatía por aquellas empresas que sienten que realmente contribuyen al desarrollo social y económico del país. Entonces amplían esa obligación legal y la llevan más allá a la ética, al medio ambiente y a la comunidad en la que viven. ¿Hay una brecha generacional, siente usted? Eso sí, sin duda, y me diría yo que, bueno, sobre todo yo he sentido esa brecha, me ha pegado a mí muy duro por mi edad, y sin embargo, es decir... es un estado de ánimo la edad, ¿no? Bueno, en ese sentido sí, pero realmente a mí me ha tocado en mi generación, pues nacer viendo la televisión por primera vez, blanco y negro, y de repente tener que comunicarme con mis hijas en WhatsApp y tener que, soy tuitero a pesar de mi edad, porque realmente si no lo hace uno, pues es decir, la tecnología lo rebasa, lo sobrepasa. Entonces, sí creo que aunque todas las generaciones
siempre hay una división generacional. Creo que ahora es más grande y yo le diría que inclusive puede haber división generacional en mi hija, que le lleva 4 años de vida a la otra, y de repente mi hija menor le dice, parece una viejita, porque se quedó atrás en 4 años en una serie de factores. Sé que la velocidad y el cambio que ha producido todos los avances tecnológicos han ido creando más divisiones generacionales y con algunos desajustes importantes que vemos hoy en día, laborales y demás, que causan problemas muy serios. Trabajarlo en el concepto de responsabilidad social también, porque luego cambian, ya lo mencionó usted, de un par de años cambia los códigos de comunicación, ¿no? Nosotros, por decir algo, si tenemos cuatro parámetros y cada uno de ellos se compone de 25 puntos, en cada año cambiamos enormemente precisamente por eso. Porque lo que en un día era muy importante para la empresa dejó de serlo, y hay 2 o 3 factores que son mucho más importantes, en energía, en medio ambiente. Es un cambio muy rápido. Entonces, vivimos en un mundo muy dinámico y todo lo que hagamos tiene que ser dinámico también. No nos podemos encasillar en una cosa que antes, pues no sé, las cosas duraban 10, 15, 20 años. Hoy dicen que nostalgia es lo que ocurrió la semana pasada, ¿no? Sí. Ya, eso, o sea que... Sí, ya quedó obsoleto. Obsoleto todo en un momento, sí. Los mexicanos aprendimos una gran lección, por lo menos esta generación de mexicanos, 1985. Ahí nos dimos cuenta que podíamos ser solidarios en una tragedia. Estamos hablando del terremoto. Por supuesto. Pero solamente la tragedia, don Manuel. ¿Cómo podemos aprender a todo eso que demostramos en 85, que incluso la sociedad civil rebasa al gobierno de México, ¿no? En ayuda, en apoyo, en una concatenación de esfuerzos? ¿Cómo podemos resaltarlo al día a día? Pues bueno, yo me acuerdo muy bien de eso que ocurrió, y me acuerdo de estar en la madrugada pensando qué íbamos a poder hacer ante la magnitud de lo que había ocurrido, ¿no? Estos grandes desastres de cualquier tipo, ambientales o un terremoto, un huracán que devastan una zona y todo, lo que hacen es realmente hacer que la gente, eso que todos llevamos dentro, brote en una forma tremenda ante la tragedia, ¿no? Pero el problema de eso es que si la sociedad no está previamente organizada, entonces ese sentido de querer ayudar se pierde mucha de la fuerza, porque hay que organizarlo. Yo me acuerdo del temblor, pues había gentes que decían, bueno, pues yo voy a llevar unas tortas por si hacen falta. El otro decía, yo llevo agua, ¿no? Está bien, un gran esfuerzo a nivel individual, pero si la sociedad está estructurada a través de las organizaciones de la sociedad civil, cada una cumpliendo funciones, eso ya es muy distinto, ¿no? Y el mundo va hacia allá, a que todo cada día está más pensado, más organizado y listo para poder acudir a ese tipo de grandes eventos. Ahora, cuando no los hay, de todas maneras hay que estar trabajando permanentemente. La filantropía no es para los grandes desastres, la filantropía es hacerse día a día para tratar de mejorar lo que no nos gusta. ¿Para dónde va México en ese sentido, don Manuel? Tenemos los elementos, tenemos a la gente, tenemos el espíritu, tenemos la tradición, la cultura, como se quiera llamar la cultura, pero ¿para dónde vamos? Bueno, yo creo que México en general es un país de gente muy bondadosa. Lo dicen muchas gentes que vienen de fuera de nuestro país, que nosotros no hemos descubierto el activo más grande de México, que el activo más grande de México es su gente. Sin duda. Y sin duda yo lo creo enormemente, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ya ese activo, pues lo que hay que hacer en ese activo es asegurarnos de que ese deseo de contribuir encuentre los espacios para poderlo hacer bien y con facilidad, y que su trabajo y su deseo de ayudar sea más efectivo. Y no nada más esperar a un cataclismo para que todo el mundo diga en qué puedo ayudar. Pues es muy difícil en ese momento determinar todo eso, ¿no? En casa, en el trabajo, en la Sí, oficina, nosotros tenemos inclusive, hemos trabajado con las universidades, tenemos un programa con las universidades muy importante. Ustedes imagínense si todas las universidades de México, estamos hablando
más de 1,000 universidades en México, con esa planta humana de gente joven, en fin, etcétera, preparada, con credibilidad, con espacios materiales para... Y nosotros eso lo descubrimos en el huracán Paulina en Acapulco hace muchos años. Empezamos a enviar cosas y nos hablaron los que la llevaban y decían, no sabemos dónde distribuirla, estamos rebasados, la Cruz Roja está rebasada, no sabemos qué hacer. Y de repente apareció la Universidad Loyola y dijo, yo tengo espacio, vamos a convocar a los profesores, vamos a convocar a los estudiantes. Y ahí se formó, al ver eso, se formó la red universitaria para desastres naturales y emergencias, que está funcionando en México. Y ya tenemos más de 150 universidades trabajando en eso, comunicadas para desastres locales, nacionales. Y el día que tengamos toda esa red universitaria realmente más organizada, el potencial es enorme. Y además se forma una cultura y se forman los estudiantes. Es una terapia de shock, ¿no? Claro. Pero no nada más es decir, bueno, claro, me subo a donde me digan y voy a ver en qué puedo ayudar. Los muchachos que están estudiando psicología hacen una tarea, los que están estudiando ingeniería hacen otra. Menciona a las universidades como un potencial, pero todos los podemos organizar como empresa, como universidad, como lo que sea. Cada vez que ve este vital, los amigos que nos están escuchando también pueden contemplar o ver esta plática por nuestra página de internet. Entonces tenemos esta vista maravillosa de la Ciudad de México. ¿Qué le motiva cuando ve esta ciudad? Pues mire, ¿qué le puedo decir? Yo soy de la generación cuando decían 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados, pero no hablaban de 20 millones de la Ciudad de México, hablaban de 20 millones de mexicanos en el país. Ajá. O sea que soy de esa generación donde yo podía recorrer, ir al colegio que hoy en día al mismo rumbo, en San Cosme, por ahí me tomaría quizá una hora, pues llegábamos en 15, 20 minutos. Entonces me ha tocado ver crecer esta ciudad, es decir, desde esta ventana, pues yo vivía en una casa de un piso, aquí en Campos Elíseos, donde no existían todavía ni este edificio en el que estamos, ni los que me rodean. Eran casas, era Polanco, eran parques. Entonces me ha tocado ver el crecimiento de esta ciudad, mucho de gran beneficio y de convertirlo en una gran urbe. Y por el otro lado, pues el crecimiento de las megalópolis en el mundo es una enorme preocupación, porque el mundo se ha vuelto urbano. Más del 60-70% de la gente vive en ciudades ya, de distintos calibres, con temas muy diversos de agua, de energía, de transporte, complejísimos de solucionar. Y yo desde esta ventana, cuando veo lo que me rodea y veo lo que se construye y recuerdo lo que me tocó a mí, pues a veces me maravillo y a veces me asusto. ¿Está abierto México para aprender de otros países? Por ejemplo, esta fe y esta confianza que usted sigue demostrando en el país, en México, si no, no estaría haciendo lo que hace. ¿Estamos abiertos para aprender? Yo creo que una de las grandes ventajas que tenemos hoy en día precisamente es eso, que antes para aprender decían, pues vete a pasar 2 años a Japón o vete a Francia, o en fin. La verdad de las cosas, bueno, ir el que pueda, maravilloso. Pero hoy en día podemos aprender sentados aquí en este lugar. Porque en una pantalla, en el bolsillo, tenemos toda la información, podemos comparar, podemos sacar estadística, podemos hacer todo lo que queramos. Y eso yo creo que lleva al progreso, porque algo que se descubre en India, que está mejor que lo que estamos haciendo, pues se puede estar implementando aquí un mes después, ¿no? Entonces ese intercambio de ver lo que está bien y lo que está mal en el mundo que nos rodea, yo creo que eso bien utilizado son armas muy poderosas para mejorar el entorno en el que vivimos, ¿no? La energía limpia está creciendo en forma fantástica, el ahorro del agua también, el desalar agua mejora, es decir, en campos ambientales hay enorme progreso. Pero sigamos con la ciencia y todo, ¿no? Es decir, antibióticos, el promedio de edad, nos quejamos muchas veces, el promedio de edad en México pues, está cerca de los 72, 73 años, en Japón anda por los 80 y tantos, y antes yo hubiera fallecido hace 40 años, y aquí ando todavía dando la guerra, pues eso es progreso. Hay que ver la parte positiva de la vida. Don Manuel Arango, sí. Muchísimas gracias por platicar con nosotros, gracias por su gentileza. Un placer, estos espacios, el tener
acceso a estos espacios siempre es con la esperanza que lo que uno pueda decir, es decir, pueda contribuir en alguna forma a mejorar el entorno y la calidad de vida de todos donde vivimos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, don Manuel. Transmitiendo lo más valioso de México, un mexicano de excepción, don Manuel Arango. Yo soy Iñaki Manero, es el programa de Fundación ASIR. Continuamos. Grupo ASIR presentó el programa de Fundación ASIR. Transmitimos lo más valioso de México. Lo más valioso de México.